Hola, mi nombre es David Lemus, estoy estudiando la carrera de Derecho en Unitec de Tegucigalpa. Actualmente estoy cursando la clase de Derecho Romano, la cual es impartida por el doctor Álvaro Albornoz, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los cuasicontratos. Los cuasicontratos, por David Lemus. ¿Qué son los cuasicontratos? Justiniano define los cuasicontratos como aquellas obligaciones que no nacen propiamente de un contrato, sino que, no tomando su fundamento en un delito, parecen nacer de un contrato. Los cuasicontratos son algo similar a los contratos con manifestaciones lícitas de voluntad que producen efectos jurídicos. La diferencia es que no existe un acuerdo de voluntades entre ellos, es por voluntad única. El fundamento de esto radicó en el principio de derecho que nadie puede enriquecerse sin causa y perjudicando a otro. Los cuasicontratos en el derecho romano. La gestión de negocios. Eso se convierte en un cuasicontrato cuando una persona, sin haber sido llamada a realizar dicha obra, y la desempeña teniendo el conocimiento de negocios de la otra, ya con las intenciones de obligarla. Este se convierte en un cuasicontrato, ya que supone que quien dirige los negocios de otra persona no la hace sin un mandato. El segundo, el enriquecimiento ilegítimo. Este se origina de un hecho voluntario lícito, mediante por el cual una persona sin causa se enriquece a beneficio de otro. Este está obligado a indemnizarlo de su deterioro económico por medio del cual se agranda su riqueza. Este se basa en que no hay causa alguna que justifique de manera eficiente la disminución de un patrimonio y el aumento de otro. El pago de lo no debido. Esta disposición de la legislación marítima de la isla Rodas. En el escrito de la ley Rodia, nada más hablaba de arrojar la mercancía, pero los romanos la modificaron al deterioro de la mercancía y el precio del rescate. Esta ley nos dice que cuando a causa de una tempestad que ponga en peligro la nave y se esté en necesidad de arrojar parte o toda la mercancía para salvar la nave, el daño se dividirá entre los propietarios de la nave y de las personas que se beneficiaron mediante la mercancía se tuvo que arrojar en la cantidad y lo rescatado. Los contratos en el Código Civil de Honduras. Hay tres principales contratos en nuestro código. El primero es la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Unas personas que voluntariamente se encargan de la administración de negocios de otro sin que lo haya pedido, como lo decíamos anteriormente. Está obligado a terminar su gestión hasta la finalización del asunto o cuando el dueño lo crea pertinente. A ese se le llama gestor y debe desempeñar su cargo como lo haría un buen padre de familia. El segundo, el pago de lo no debido. Cuando se recibe una cosa que no debía cobrarse y que por un error ha sido entregada, debemos devolverla. El que acepte un pago que no le pertenece, si éste actúa a sabiendas que no debía hacerlo, deberá retribuir los frutos percibidos o por perseguir al afectado. Si la persona actúa sin tener conocimiento, nada más responderá a las mejoras o pérdidas de ésta y de sus acepciones sin que si se enriqueció de ellos. Por último está la comunidad de bienes. Es el concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad. Si es una herencia, cada uno es obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos en las deudas hereditarias. Estas también se vuelven herencia. La diferencia entre el contrato y el cuasicontrato. Hay dos diferencias. Una es que en el contrato hay una convención, en el cuasicontrato no. Esto significa que en el cuasicontrato no hay un ente en que obligue a las partes para que se suscriban. En el contrato sí la hay. Siguiente, en el contrato la capacidad de las partes es necesaria, el cuasicontrato no. Nos dice que en un contrato ambas partes deben estar de acuerdo y en sintonía. Por su parte, en el cuasicontrato no es de tal manera, ya que son manifestaciones puramente de voluntad. Por último, los tipos de remedio. Hay 5 tipos de remedio. El condictio obturpem causum. Este se utilizaba cuando alguien recibía un préstamo por causa deshonrosa, es decir, se le había pagado para que no asesinase a una persona o que le devolviera una cosa que tenía en su poder. El condictio honestium causum. Esto era cuando una persona agrandaba su patrimonio utilizando a otra persona por una causa ilícita. Por ejemplo, mediante el cobro de intereses a usuarios.
cuando éste le prestaba dinero a la persona y le cobraba mucho más de lo que había prestado. El condictio furtiva, cuando una persona se despojaba de sus pertenencias a otra sin causa alguna y de esta manera extendía sus bienes. El condictio indebiti se utilizaba cuando una persona por error pagaba una deuda y ésta ya no existía o ya había sido pagada. Por último, el condictio sin causa. Este tipo de remedio era el que incluía el resto de los casos que no habían sido incluidos en los condictos anteriores. Los remedios era para que las personas que se estaban haciendo millonarias ilícitamente y a causa de otras personas pararan o disminuyeran. Todo esto por medio de la jurisprudencia y a eso se le llamaron condictio. Muchas gracias por su atención, espero les guste el video y si por favor pueden